en este caso, sí, comentaba que aquí en este caso lo interesante pues es ver las actividades, ver lo que han hecho y y pues empezar a darles ahí retro con lo que han hecho, con lo que van avanzando, ver qué es lo que están en este caso teniendo o entregando y pues más que nada era ese el comentario, sí. En esta situación ya está compartiendo pantalla ahí. No Sí. se ve aún. No. Ahí va, ok, bueno. Vamos a ver si ya. Ok, a ver si ya se comparte. Ahí ya estoy compartiendo pantalla. Vamos a ver si no tarda mucho en llegar. Ahí ya. Ya está cargando. Perfecto. Listo. Pero todavía no se ve. Sí. Listo, ya se ve. Bueno. Ok. Si se pierde, me dicen con confianza o activan el micro. Sí. Y no importa que se oigan en el audio. Y ya se aprecia para que me digan que falta. O que a lo mejor estoy presentando y se va, no sé. Ahí la red de repente se batalla. Bueno, entonces en este caso comentaba que en la actividad que hicieron, voy a dar ahí una retro de manera rápida con respecto a lo que hicieron. En el foro, en esta cuestión del foro, que eran era el foro 1 que ustedes tenían ahí como entregable para el día, sí, para el día 23. Aquí básicamente, como comenté en un principio, el foro se califica, la primera aportación es lo que suben y las otras tres a sus compañeros respectivos, dos, perdón, se califican y son tres. Entonces, en este caso, lo primero, como yo les había comentado, era que primero hicieran la actividad y le avanzaran con la actividad y luego ya dan la retro a los compañeros. El asunto es que si se quedan hasta el último día para hacer la actividad, pues se quedan hasta el último día, hacen la actividad, pero el problema es que luego después, ¿quién les va a retroalimentar? ¿Sí? Y se necesita que le retroalimenten, obviamente. Aquí en este caso, sí, a lo que se pedía eran, aquí se pedía un reporte, sí, aquí siempre tienen que leer, aquí ya les dice proceso de la planeación, o sea, las etapas de tu realidad, sí, entonces en este caso, lo que hacen primero es sobre el documento y luego, como comenta ahí, posteriormente replicarás 2 ocasiones a tus compañeros, ¿no? Entonces, ahí había que explicar con lujo de detalle estos 8 puntos. A lo que yo me refiero con lujo de detalle significa que vaya bien explicadito. Este es el propósito y este es el concepto y esto es porque tal y en la empresa se lleva así. Y lo número 2, las premisas. Estas son las premisas. Esto es lo que se intenta lograr o nuestra función objetivo en la empresa. Y luego 3, los objetivos. Hay muchos tipos, ¿no? Hay objetivos comunes, particulares, específicos, los que tienen que ver con visión, misión y demás. Y luego estrategias a corto, mediano, largo plazo, etcétera. Entonces, y aquí la cuestión es de que traten por eso dice ir con lujo de detalle, que se empiecen a documentar. Acuérdense que cuando ya es un posgrado, como ahorita ustedes, el rigor científico de la disciplina de tener una maestría, un posgrado, es que tienen que hablar con conocimiento de causa y con la cuestión del análisis crítico y la capacidad de argumentación. O sea, ya puedes decir por qué, en qué base, con qué autor. Por eso las actividades que han estado haciendo indirectamente a eso a ustedes los están llevando, a que tengan esa capacidad de decir, no, es que según tal autor, según tal libro, según este proceso, si este proceso es así, sigue el otro y etcétera, es un diagrama y demás. Entonces, que desde ahorita ya empiezan a tener esa habilidad. Me tocó trabajos muy buenos, ya ahorita subió la calidad, vi trabajos de 90, 95, de 100, ¿sí? Y están trabajando de una manera, les digo, muy eficiente, los felicito, y básicamente es debido a esto, ¿no? A que están tomando el toro por los cuernos, están haciendo el proceso como se pide, bien completo, y entonces por eso están avanzando. Pero también a ustedes les va a servir, inclusive, cuando ya es cierre del curso y que hacen el proyecto y que lo termina y etcétera, ya después lo que ustedes comentan con respecto a un servidor, me sirvió, maestro, haberme desvelado y haber entendido los procesos, y ahorita estoy implementando X cosa en la empresa, y la planeación estratégica la estoy utilizando, ¿sí? Porque la materia se llama planeación financiera estratégica, entonces
Una cosa es la planeación, otra cosa son las finanzas y otra cosa son las estrategias. Entonces son tres cosas diferentes y las tenemos que elaborar para llevarlas comulgando con los principios de la empresa, ¿no? Entonces, es por eso que traen ese rigor, esas actividades, sí, y básicamente es lo que están tardando ese tiempo en detallar, en elaborar, en entenderle, en aplicar y demás, ¿sí? Y aparte lo estamos viendo desde diferentes enfoques, ¿sí? Desde un punto de vista ingenieril, de marketing, de ventas, de empresas, de gente que tengo que es financiera, gente que es banquera, o sea, desde varios aristas. Entonces eso es lo interesante de esto, que hacen un proyecto y son muchas cosas, ya después ustedes se van a dar cuenta. Bueno, aquí en este caso, 5 tipos de planeación que intervengan en el proyecto, 3 tareas, ¿sí? El diagrama de flujo era el diagrama de flujo que tenían que poner, así como tipo engrane que hago yo después y superiormente y hacia abajo y si no, etcétera, un diagrama de flujo. Hay que entender qué es el concepto. Cuando te hablan de un diagrama de flujo, ¿qué es? ¿Sí? Cómo saberlo hacer o dibujar o graficar o explicarlo. Hubo gente que puso mapas conceptuales, entonces eso no es un diagrama de flujo. Un diagrama de flujo es el proceso, el correcto proceso, donde tú estás incluyendo el procedimiento. Y dices, del paso 1 va el 2, del 2 va el 3, del 3 va el 4, ¿sí? Es como si nosotros vamos a hacer un café, ¿ok? Pues tienes que poner el agua para hervir, y entonces te llevas una ollita y pones el agua a hervir, y luego después le prendes a la flama, y después el agua hierve, y después buscas una taza, y posteriormente le pones el azúcar, y luego el café, o leche, no sé, y ya después lo consumes, y a lo mejor hay un aperitivo ahí, ¿sí? Un aperitivo, un postre, no sé. Entonces, tienes que explicar, es un diagrama de flujo el explicar, no es paso 1, 2, 3, 4 y ya, no, hay que explicarlo, hay que poner el procedimiento, hay que esquematizar, ¿sí? Es un diagrama de flujo. Y luego el último era lo de la atmósfera ambiental, ¿sí? Que dice ahí, confeccionado a tu empresa. Entonces, ustedes están haciendo una investigación, están efectuando el proyecto, entonces tienen que acomodar lo que estamos viendo de teoría, aterrizarlo a la práctica, a la realidad. Si no, no vamos a aprender. Ustedes pueden decir, es que yo me sé el libro de memoria. Pues te puedes saber el libro de memoria y la teoría, pero ustedes tienen que entender el proceso correcto y, como dije ahorita, capacidad de argumentación y ver cómo le beneficia a la empresa donde estás laborando, que es donde puedas obtener una mejora laboral o de puesto, ¿no? Entonces, hay una rúbrica, la rúbrica esta después la vamos a repetir con los demás foros que vayamos a tener, pero la intención es que ya quedara, ¿sí? A todo acuérdense que siempre tienen que ponerle, como dice aquí, retroalimentación a los compañeros, el por qué. Las retros a los compañeros son mínimo 10 renglones, no son 8, no son 7, 6, nada, son mínimo 10 renglones, ¿ok? Y tiene también que ver la calidad, ¿sí? La calidad, a lo mejor puedes tener cantidad, 20 renglones, pero no me dices nada y nada más fue un copy-paste, entonces en este caso no, es el mínimo 10 renglones con capacidad de argumentación y como digo ahorita, va una cita, va un autor, va una fecha y al final tienen que poner por qué o quién lo dijo. O sea, que ustedes están diciendo, yo pienso que es así, pero también tal autor en tal libro es esto y lo leí en tal lugar. Entonces, eso es lo que yo comentaba ahorita con capacidad de argumentación. Les comento porque sí vi gente, de hecho ahí decía, no, o sea, no se puede que pongas, como dice aquí, estoy de acuerdo contigo y muy completo y felicidades, porque lejos de que te vaya bien, las calificaciones son en base al promedio de las actividades. Entonces, ustedes hacen la primera aportación y hacen 2 aportaciones, básicamente es el promedio de las 3. Yo aporto la primera vez, saqué un 10. Si no hago bien las 2 aportaciones, saco un 7 y un 6, ya son 23. Me baja 8, ¿sí? Porque el sistema cuando ya cierra, suma las 3 y lo promedia, que era lo que me comentaba una alumna de que no sabía por qué, nada más había aportado una vez, tenía 9 y cuando ya se cerró el foro tenía como 6 de promedio, pues es que no hizo las 2 aportaciones restantes y se promedia como quiera entre 3, ¿sí? Entonces es interesante eso y a veces también pasa que haces aportaciones de más y resulta que si no están bien o etcétera, pues te pega al aprovechamiento porque se promedia. Entonces aquí lo interesante es hacer una bien hecha, que es la primera, y 2 a los compañeros, ya tienes tus 3 y cerrar el foro, ¿sí? Y bueno, en lo que tenemos ahorita como capítulo 2, ya hablamos del proceso de la planeación estratégica,
esa actividad, esa actividad ya la subieron, ya la califiqué precisamente esta semana, ¿sí? Ya de hecho estoy aquí, 30 de agosto, hace 4 días. Aquí en este caso, fíjense lo que cometieron la mayoría ahí, alumnos de errores, fue que dice aquí, desarrollarás los 13 puntos del proceso de la planeación estratégica de tu investigación. O sea, ustedes iban a explicar esa teoría o esos conceptos del libro, pero no ponerlo nada más según Ortega, sí, según Ortega Castro, porque él es el autor del libro, sí, sino que ustedes van a decir, según mi investigación, así es la misión, así es la visión, así es esto. Y obviamente tomar en cuenta lo que dice el autor, porque es tu libro de base, pero ahí es tu investigación, ¿ok? Entonces, esa también es otra cuestión. Ya solamente les voy a estar encargando una sola actividad, no de a dos como en este caso, pero ahorita sí necesitaba así, porque si pueden ver el libro, el capítulo, básicamente, este capítulo 2 es el que más contenido tiene, entonces, y es lo más importante y es lo que le debemos de entender mejor, ¿sí? Mucha gente al final en la conclusión puso eso, que era de lo más importante del libro, ¿sí? Y lo que más utilizan en las empresas, por eso fue que fueron 2 actividades, ya en las consecutivas va a ser una sola actividad, ¿sí? Dependiendo de lo que toque, o actividad, o foro, etcétera, ¿sí? Y el otro, que era el formato de ensayo, dice los 11 modelos de planeación estratégica de tu empresa, de su empresa, donde ustedes están. Pudiera haber sido también del proyecto y darle el seguimiento, porque están haciendo su investigación y van a hacer un proyecto final después del segundo parcial, después del primer parcial que tengan. Ya empezamos con las fases, son 5 fases, que van a ser 5 semanas para que terminen el proyecto, ¿sí? De hecho, alguna gente que me ha enviado tareas, ahí le estoy dando la retro y les digo, trate de que el proyecto termine a finales de noviembre, principios, mediados de diciembre, porque vamos a estar cerrando curso y entonces es el proyecto lo que nos interesa. El proyecto, sí, pues básicamente el proyecto tiene un apartado importante de la calificación, ¿sí? Entonces, pues es interesante en este caso que desde ahorita ya lo estamos viendo y desde ahorita le estoy diciendo, trata de terminarlo y ten los objetivos. Y hay gente inclusive que no trae proyecto todavía o no lo trae bien definido, entonces ya tiene que empezar a cerrar esa pinza para empezar a avanzar. En era ensayo de tu empresa, ¿ok? Entonces, para que quede claro, de tu empresa, entonces ustedes ponían la empresa, ¿sí? Y en la otra era explicar los 13 puntos, ¿sí? Los 13 puntos rubros del proceso de planeación eran según tu investigación, ¿ok? Según su investigación, su proyecto empresarial, industrial, etcétera. Y el ensayo era en base a la empresa donde están trabajando, qué mejoras, qué beneficios, qué etcétera, ¿sí? Y volvemos a ver otra vez aquí, ¿sí? Un como tipo diagramita, eran estos 13 que se explicaban, y en el ensayo iban los 13 modelos. En los modelos, pues básicamente hubo gente que me dijo, es que en la empresa manejamos 3 modelos. Bueno, explíqueme bien los modelos que aplican a ustedes, que utilizan su empresa, y los otros nada más dígame ejemplos, puedan ser en otros lugares donde haya trabajado, o pueden ser ejemplos que manejen la misma literatura que buscó, porque esto lo hace un compendex Ortega Castro, que es el autor, sí, es Ortega, inclusive mucha gente cometió el error en el APA de poner Castro, siempre se pone en el APA el primer apellido, sí, completo, la inicial del nombre, la primera letra, sí, y luego ya después entre paréntesis el año, y luego el título en cursiva, y luego después la editorial, sí, la editorial y el país. Entonces, se han estado equivocando también con el APA. Ahorita ustedes ya van avanzados, o sea, ya van en tercer, sí, en el tercer ciclo, en tercer semestre. Entonces, pues no pueden estar cometiendo esos errores y si no hay que revisar el APA. Yo les mandé unos apoyos ahí también para que lo revisaran. Bueno, entonces, ahorita si quieren tenemos la sesión de preguntas y respuestas, las dudas que traigan, ¿sí? Todos, aquí también otra cosa es que a la hora que les facilite las rúbricas, aquí te dice, miren, para que no tengan detalle, rúbrica presentación en PowerPoint, aquí te dice que las diapositivas, que el contenido, pero aquí dice importante, introducción, desarrollo y conclusión, ¿sí? Conclusión y referencias en APA, ¿ok? En el esquema. Y a la hora de que hablamos de la rúbrica del ensayo, en el ensayo también aquí dice lo mismo, ¿sí?
aquí te dice que vas a llegar a una conclusión, aquí está inclusive, cumple con los elementos en la introducción y conclusión. Entonces eran dos conclusiones, en cada documento era una conclusión. Uno tenía que ver con los modelos, ¿sí? Y otro tenía que ver con el diagrama de proceso de la planeación estratégica. Por eso les decía que era bien importante este capítulo 2 del libro, es de lo más importante y es el más, inclusive es el que tiene más contenido, ya, pero pues aquí nosotros tuvimos 15 días nada más para verlo, ¿sí? Entonces, a veces se parten dos, en este caso por la agenda que tenemos, pues relativamente tan recortada. Ustedes tienen la agenda recortada en contenido, pero tienen las actividades en extensión. Los cursos pasados, y no me van a dejar mentir porque ustedes llevaron materias, era una entrega de tarea semanal, ¿sí? Y había en la otra entrega semanal de los 15 días, entregaban también foro. Entonces, ahorita sí están teniendo 15 días y 15 días para entregar. Entonces, ahorita en teoría tienen que agendar más la agencia. Pero sí en contenido, nos extendemos las 2 semanas, pero tenemos que ver todos los temas. Entonces, el porqué de las dos actividades fue ese caso. Sí, por lo regular siempre va a ser una, tampoco la intención es agobiarlos, pero era el comentario, ¿no? Y qué bueno que salió a tela, ¿sí? A tela de juicio, sí, salió a colación explicarlo para que vean eso, ¿no? Entonces, en este caso es eso, lo que tenemos ahí pendiente, ¿sí? Acá está, tenemos pendiente el foro 2, bien importante, tienen que poner, ¿sí? Son 2 tablas de doble contenido, ¿sí? Es una para la estructura de capital donde viene el DMAIC, el ciclo de Deming, ¿sí? El PHBA, y en la otra es donde hablamos de las razones financieras, endeudamiento, la cuestión del ROI, la liquidez, el cash flow de efectivo o flujo de efectivo que se le llama, el valor económico agregado, que es una fórmula. Entonces ahí van a ser para esta entrega que tienen que hacer para 2 días más, ¿sí? En 2 días más, pues prácticamente son las 2 tablas de doble contenido. En te dice, no olviden, ¿verdad?, poner el ciclo de Deming, de planear, hacer, verificar y actuar, para que, como dice aquí, explicar con lujo de detalle. Entonces, igual, cómo se planea, cómo se hace, cómo se verifica, que son auditorías y que son demás, y cómo se actúa, que es el proceso de hacer las cosas. Aquí ya te dice, ¿sí?, de la definición de autor número 1, puede ser Ortega u otro, definición del autor 2, algún otro libro de planeación estratégica o financiera, ¿sí? La aplicación en el área laboral, cómo hacen ustedes este mecanismo del ciclo de Deming, y dice ejemplos 3, o sea, ustedes van a manejar 3 ejemplos de cómo se planea, cómo se hace, cómo se verifica y cómo se actúa. Puede ser que compartan uno de aquí del área laboral, o puede ser en otras empresas, o algún video alusivo que vieron y que lo faciliten, ¿okay? Y lo posterior es desarrollar los presentes conceptos del capítulo. En este caso, ¿sí?, aquí en el capítulo, el formato, se pueden dar cuenta que el formato es de reporte. Hay que cumplir en el formato de reporte, hay que cumplir con identificar el objetivo, atención a las instrucciones y realizar los reportes, la cuestión de investigar la información para resolver los ejercicios. En este caso, no van a hacer lo de la WAC, de las tasas, pero en cursos pasados sí hacían valor presente neto y flujos a valor futuro. Eso no lo vamos a hacer ahorita. Sí, redactar la opinión personal, resultados obtenidos, la teoría construida y los autores consultados, que es abajo la referencia, la bibliografía. Y luego ya dice aquí, se concluye con una reflexión personal sobre lo que aprendiste al realizar la actividad, apegado a la teoría adquirida por la consulta de los autores, ¿no? Entonces eso, ¿cómo se califica? Se califica de esta manera, ¿sí? Los datos generales, la bibliografía y la ortografía y redacción, 10, 7 y 3, respectivamente para 20. Y luego ya aquí, conclusión, 20%, para que no se equivoquen, si no son 20 puntos menos aquí ya de plano. Los resultados valen 40, o sea, cómo muestran los resultados de lo que se pide. Y en el procedimiento, 20%. Entonces, 40, 60, 80, ¿sí? Luego 90 y 7 y 3 ya son 100. Entonces ahí está su 100%. Esa actividad es entregable hasta el día 13, tienen todavía 9 días para entregarla, ¿sí?
que básicamente es en formato de reporte, al igual que la pasada. Aquí van a contestar preguntas. Aquí sí es importante explicar, porque aquí viene la WACC que comentaba, indicadores del valor, ejemplos aquí de básicamente el valor actual, ¿sí? Los ejercicios del valor actual. El ROI, que es el Return on Investment o retorno sobre la inversión, el ROE, que es básicamente el retorno sobre los activos, sobre la inversión, ¿sí? Aquí el ROI on Investment, el Return on Investment, es el retorno de la inversión cuando tu proyecto lo tienes y le están inyectando capital, ¿sí? En el ROE es todos los activos que tienes y la inversión, materiales, terrenos, documentos, tecnología, etcétera. El cash flow, que decía flujo de caja, las razones financieras, que son en este caso 4, pero ustedes van a dar 2 ejemplos, y lo de los métodos para evaluar la rentabilidad. Ahí hay varios métodos. Ahora bien, dice aquí, resolver 3 interrogantes. ¿Cuál básicamente aquí van a contestar ustedes? ¿Cuál es la definición? Punto 1. Punto 2, ¿para qué sirve? Y punto 3, ¿dónde se utiliza? ¿Ok? ¿Cuál es la definición? ¿Para qué sirve? ¿Y dónde se utiliza? Cada una de estas. ¿Ok? O sea, ustedes van a decir, la WACC, ¿qué es? ¿Sí? Que la tasa promedio del capital contable, ¿sí? Que es la WACC, traducido al español, ¿sí? ¿Cuál es la definición? Luego, ¿para qué sirve? Se utiliza en los bancos o en las instituciones financieras para X, Y, Z, ¿sí? Y luego, ¿dónde la utilizan? Ah, pues en la banca, en la Comisión Nacional de la Bolsa de Valores, en empresas, en franquicias, no lo sé, ¿sí? Ustedes ya lo ponen. Y luego ya te dice explicar con 2 ejemplos reales de aplicación de los conceptos. O sea, la WACC, ¿en dónde aplica? Ah, pues se aplica en una inversión a largo plazo de 3 años y me sirve para hacer esto. Ah, ya está un ejemplo, ¿sí? Entonces ustedes van a decir ahí 2 ejemplos reales, no son ficticios, no son inventados. Pueden revisarlo en repositorios para ver cuáles son los casos de éxito o dónde se utiliza la WACC, pero a la hora que vean el concepto les va a decir, ¿sí? Más un ejemplo de cómo lo emplearían ustedes en su proyecto, ¿sí? Porque básicamente ustedes van a decir, es que la WACC yo la utilizaría así en la empresa, ¿ok? Que es lo que yo les decía, tienen que pasar de ver la teoría a aterrizarla con la práctica, con la realidad. Entonces aquí es 2 conceptos, 2 ejemplos de ese concepto de la WACC, más uno, ¿sí? Real, de cómo aplicarías tú para tu proyecto. Yo cómo aplicaría la WACC. Pues aquí aplicaría la tasa de promedio de rendimiento contable, los indicadores del valor económico agregado que se eleva de tal manera. El return on investment, pues a lo mejor haría más proyectos y se invertiría y se determinarían o comportarían de X y manera, ¿sí? El ROE, pues básicamente el retorno sobre los activos empresariales, pues se hiciera de esta manera. Entonces, por eso yo les puse ahí 2 más 1, o sea, en la WACC van a manejar 2 ejemplos, ¿sí? Reales de lo que investigan y uno de su realidad. Ahí dice, de tu proyecto. Indicadores del EVA. En el EVA hay 6, revisen en el libro. Como son 2 ejemplos de cada uno, son 12, ¿sí? Y como es uno real de cómo ustedes lo aplicarían en su proyecto, pues son 6. Entonces, 6 por 2, 12 más 6, ¿ok? El ROI, igual. El ROI, hay 2 casos en el ROI, ¿sí? Entonces, aquí en este caso, hay un solo caso para ROI, Return on Investment, un solo caso, van a dar 2 ejemplos y el de su proyecto. En el ROE lo mismo, ¿sí? En la de el flujo de caja hay muchos ejemplos, nada más son 2 y el de su proyecto, cómo utilizarían ese medio. En las razones financieras sí son bastantes también, nada más las del libro, nada más utilizan esas 4, como son 2 ejemplos de cada una son 8 y un ejemplo real de tu proyecto a cada una de ellas, por eso hice 8 más 4. Sí, revisen la tablita y van resolviendo ahí su tarea, ¿sí? Tiene, como les comentaba, tiene 15 días, 2 semanas, entonces si tienen tiempo para hacerla, siéntense y revisen la información, analicen los datos, etcétera. Y en la de métodos para evaluar la rentabilidad, hay 5 métodos, están en el libro explicados, ¿sí? Ustedes dicen 2 ejemplos de cómo aplican en la realidad y un ejemplo de cómo lo van a aplicar al proyecto. Que todas estas
son aplicaciones a su proyecto, ¿sí? A la mejora, a lo que vamos a hacer. Yo les voy adelantando ahorita, yo les voy a facilitar, ya cuando tengan ustedes su examen parcial, cuando tengan el primer examen parcial, ya empezamos con la fase 1 del proyecto. Como comentaba, son 5 fases y van a ser 5, son más de 5 semanas, ¿sí? Son 10 semanas prácticamente, son 2 meses y medio, pero tienen que estar haciendo las fases del proyecto con lo que tengan de información. Entonces, desde ahorita tienen que estar recopilando, revisar lo que van a hacer. Les comento, vi muy buenos proyectos, vi muy buena iniciativa en las tareas que me entregaron, pero sí, básicamente hay que empezar a revisar, porque conforme vamos viendo los temas del libro, le vamos a ir acomodando más cosas al proyecto para robustecerlo y que entreguen una muy buena propuesta. Y la intención de esto es que ese proyecto ya lo lleven hasta el final, a que ese sea su proyecto de tesina, para que cuando ya ustedes se puedan graduar, pues ya traen toda la información, ya traen las bases, ya lo vieron en esta materia, lo van a compactar con las otras que sigan, y entonces ya traen, sí, ya traen ustedes ahí un bagaje, y entonces van a decir, pues esto lo puedo utilizar como tesina, ya traigo esto referenciado, ya está validado, ya me lo calificaron, ya lo apliqué, ya estoy haciendo X, Y, Z cosas en la empresa, ya me aumentaron el puesto, el sueldo, entonces ya tienes un resultado, y entonces pues ya nada más es la disertación de la tesina, ¿verdad? Entonces, esa es la intención de hacer esto ahorita, ¿sí? Y les digo, siempre les va bien, ¿sí? Siempre les va bien. Acá un muy buen número de alumnos, básicamente terminando la clase, o sea, que aprueban la materia y que ya traen material para la tesina. Y que les sirve mucho para el bombardeo de información que están teniendo ahorita, ¿sí? Entonces, en este caso, por el momento eso era lo que quería explicar, darles un poquito de retro de lo que hicieron, de lo que entregaron, y y pues empezar a ver ahí la de las entregas. Ya se van a estar familiarizando con las rúbricas, ¿sí? O ya estaban un poquito familiarizados, pero aquí ya cambia porque lo estamos haciendo el contraste de ver la teoría del libro con la práctica laboral. Entonces, pues, es un poquito más tardado a la hora de hacer las actividades, y es entendible, ¿sí? Pero va a ser muy fructífero para ustedes. Vamos a revisar ahora sí, ¿ok? ¿Hubo un poquito más de audiencia? No, siguieron los mismos. Bueno, pues quería revisar con ustedes qué otros comentarios, qué otras inquietudes pendientes tengan de más, con confianza. Sí, buenas noches. Yo tengo, bueno, primero un comentario. Lo que pasa es que intenté ver la sesión número 2 porque en esa ocasión no me pude conectar y me pide acceso. Lo solicité, pero la verdad desconozco si fue porque lo mandé desde el Gmail de mi trabajo. Después intenté conectarme en el personal y de igual forma no me dejó ingresar. Ahorita lo acabo de revisar mientras estábamos en la sesión y no pude verlo. El primero sí, pero el segundo no pude visualizarlo. Ajá, ok. Ese era uno de mis comentarios. No sé si tengas que verlo de alguna forma en específico o si esté privado y por eso no pueda ingresar. No, pues aquí se me hace que se te bloqueó. O sea, el asunto es de que yo, por ejemplo, facilité la liga y a la gente que no tenía acceso, etcétera, se conectaba ahí en el Drive, y ya conectado en el Drive, ya tenías ahí el acceso. O sea, haz de cuenta que tú me mandabas a mí me avisa, oye, tal alumno se está conectando, ¿le das autorización? No, pues que sí. Entonces ya se conectaba, pero a la hora de ver que no coincidía con la cuenta de correo, o como dice usted, lo hizo desde su trabajo, desde una tablet, desde su iPad, y no lo reconoce, haz de cuenta que se bloquea. O sea, el sentido de que tú tienes un correo que es, no sé, vamos a suponer, claudiaaguilar@ucnl.edu.mx, así es tu correo. Entonces tú entras con otro y te bloquea, y haz de cuenta que la cuenta no me deja que les pueda enviar algo, aunque yo ya diga que sí. Entonces, yo lo que hice fue que se lo mandé a uno de sus compañeros. No sé si tengan ustedes grupo de WhatsApp, la mayoría de los grupos tienen WhatsApp. Entonces, yo se lo mandé a uno de sus compañeros y le dije, aquí va el documento ya haz de cuenta que cipiado, ya con un programa que se llama Smaller, sí, que lo hace más compacto y batalla menos en pasarlo, etcétera.
Entonces, el asunto es de que ya lo facilité a un compañero y luego ya dijo, no, pues yo lo mando en el WhatsApp, en el grupo que tenemos, y entonces como lo iba a mandar al grupo que tiene en WhatsApp, a partir de ahí, a partir de ahí ya les iba a llegar a todos, yo por eso ya me quedé sin ese pendiente. Pero si gusta, mándenme un correo, es victor.cardenas@ucnl.edu.mx, me manda el correo con gusto, sí, yo le envío la liga para que se conecte, le envío la liga, y solo que, como le comenté, se va encriptado, y nada más usted lo va a poder abrir, pero solamente con la cuenta de UCNL, no es el lenguaje o idioma que va a leer ahí el correo, ¿sí? Pero sí, ahorita me mandan un correo, maestro, necesito que me envíe la sesión y ya se la facilito. Hablamos prácticamente de lo mismo, el APA, las actividades, lo que había que entregar y demás, así como ahorita, ¿no? Básicamente era eso. Ok, sí, muchas gracias. Igual le envío ahí el mensaje para que me pueda facilitar el video pasado. Y nada más tengo una duda, referente a las actividades, pues ya ve que... Se fue el audio, Claudia. Perdón, no sé hasta dónde me escucharon. Hasta donde decía, tenía una duda con las actividades, pero ya no supe. Ok, sí, perdón. Le comentaba que por ahí las actividades pues nos dice que sean con base en nuestro proyecto. Ahorita yo no tengo un proyecto definido como tal ya para final, que era lo que comentaba que pasaba con algunos compañeros que todavía no lo definíamos. Ahí mi duda es, ¿tiene que tener algunas características específicas o cuál fue la recomendación que usted dio por ese lado? Bueno, el proyecto lo tienen que hacer real porque básicamente ustedes al último tienen que entregar algo real. O sea, al final del curso, por eso le comentaba, ustedes tienen que entregar un avance. Ya les comenté, bueno, les había comentado yo en la sesión número 2, ustedes tienen que entregar una mejora, una innovación, una implementación, algo que hayan hecho en su trabajo, ¿sí? Entonces, y que tengan que ver con esa cuestión de planeación, de finanzas, de ahorro, etcétera, ¿sí? O sea, vuelvo a lo mismo. O una implementación de una mejora, ¿sí? O una implementación de una mejora, o una innovación, ¿sí? Una innovación en un proceso, ¿sí? ¿Sí? O alguna cuestión donde haya ahorro, ¿sí? Puede ser que sea algún incentivo al ahorro, algún aumento en ventas, algo que haya generado más dinero, etcétera, no lo sé. Sí, ustedes ya traen ahí más o menos las inquietudes. Por ejemplo, tengo alumnos que están en el área médica, sí, que están haciendo ahí cuestiones de cómo se siente el paciente antes de que llega ahí con COVID y ya después. Obviamente, pues ustedes no están en esa área, sí, no todos. Entonces, en este caso, pues está esa situación. Hay otros alumnos que están poniendo que la implementación de una maquinaria, otros desarrollando software, otros, otro alumno está teniendo una cuestión de una implementación de nueva unidad de negocio, ¿sí? Unidad estratégica de negocio. Otros están haciendo una campaña de publicidad para unos productos que fueron merma y están recuperando la venta. O sea, todo tiene que ver en base a la capacidad de argumentación que tú tengas y lo que te esté dando pie en la empresa para hacer. Pero sí es interesante, ahorita que lo comentaba, que tiene que ser real, porque al final tiene que haber un hallazgo científico, una investigación que hicieron, ¿sí? Y algo que implementaron o ganaron o desarrollaron, como dije ahorita, que tienes que estar en un área laboral. O sea, si tú quieres implementar algo o innovar o incentivar el ahorro o generar menos gasto o que haya utilidad o que los empleados se sientan mejor o cualquiera de esos tipos de situaciones, pues tienes que hacerlo aplicando a prueba y error en un área laboral. Entonces, por eso es que después del parcial ya empiezan ustedes con eso de hacer el proyecto, ¿sí? No pueden hablarlo al aire, vamos a suponer, no pueden hablarlo al aire porque puede decir, no, pues es que yo quiero mejorarla, vamos a suponer, yo quiero mejorar la situación financiera de FAMSA porque tuvo un error y entró en bancarrota y estamos haciendo este proceso. Pues a menos de que trabajes ahí, vas a poderlo hacer, pero alguna cuestión de crítica,
pues eso no es un proyecto, ¿sí? Y la otra es que, por ejemplo, hay personas que dicen, es que yo trabajo en ventas y voy a aumentar las ventas. Pues aumentar las ventas no es un proyecto tampoco, es una obligación porque para eso te pagan, ¿verdad? Y si tú no aumentas las ventas y no vendes más, pues te van a liquidar del puesto. Pero eso es otra historia. Por eso les decía, tienen que argumentar, ¿sí? El decir, en base a esta estrategia, en base a este programa, en base a esto que implementé, esto que yo innové, esto que facilité, esto que desarrollé. Por eso ahorita todas esas ideas o lluvia de ideas son de 2 o 3 maneras. Las rebotan en el foro, porque entre todos se están retroalimentando, ¿sí? Otra es que la están viendo con las tareas que están haciendo, ¿sí? Donde les está dando ese eureka, ese clic, ¿ya? De que, mira, lo voy a aterrizar esta realidad, a hacerlo así, ¿ok? Y la tercera es que en base al libro hay mucha información. El libro trae al último casos de empresas que han tenido problemáticas, que han sobresalido, que han vendido, que han ganado, etcétera. Entonces, eso es lo que a ustedes les va a servir, ¿verdad? Esos son los pilares de los que ustedes van a soportar su trabajo, su argumentación de proyecto. Y como la mayoría está elaborando, ¿sí? Pues básicamente es eso. Al que diga, bueno, es que no tengo trabajo, pues a lo mejor tuvo anteriormente un trabajo y puede revisar que hay una problemática, puede decirle ese trabajo si le dan la oportunidad de aplicar las mejoras o etcétera, ¿verdad? Que a fin de cuentas pues son 2 meses y que pues necesita resultados, información y demás, y que los dejen ahí aplicar, o puede hacer con algún negocio de un familiar que le digas, oye, dame una oportunidad, que estamos en la empresa, vamos a solucionarlo, vamos a meterle teoría del libro, estas estrategias, y pues vamos a sacar adelante el proyecto, porque el último tengo que entregar yo un proyecto, ¿sí? Entonces, eso es lo interesante en este caso, a lo que comentaba ahorita. ¿Sí? Y la otra que les comentaba, pues es de que les sirve bastante a la mayoría de ustedes, porque ya están así ejecutando. O sea, ya en sus trabajos los están viendo de que, mira, está estudiando una maestría, le está echando ganas porque quiere subir de puesto. Aparte, está preocupado por hacer mejoras aquí, ¿sí? Está tomándose más responsabilidades y atribuciones de las que originalmente tiene, etcétera, etcétera. Entonces, esto es bueno, sí, es muy gratificante, ¿ok? Pero créanme que es la única manera de sacar esta línea, de la línea de investigación y el barco adelante. Si ustedes no le meten ese tiempo a revisar, a leer, a buscar, pues van a batallar un poquito más, y entonces se les va a complicar ese proceso, no ese avance, ¿ok? Y les digo también otra cuestión es de que pues es muy gratificante porque esto ya les sirve y ya traes bien argumentado, bien sustentado cuando empiecen las materias de metodología de la investigación de tu proyecto, que vayas a disertar ahí en tu tesina con 2 o 3 expertos en un panel y que te pregunten qué fue lo que hiciste, que por qué esa tesis entregas. Entonces ya traen esa argumentación, esa habilidad, porque ya ahorita este tiempo que le están utilizando no es un tiempo perdido, ¿sí? Entonces, ese es el comentario. De acuerdo, muchas gracias por aclarar mis dudas. Sí. ¿Alguien más? Buenas tardes. Dígame. Dígame, estimado alumno. Creo que justo donde habló se le cayó la conexión. ¿A quién? Al alumno. Sí, al alumno. Estaba Erickson. Ok. Yo nada más le quería comentar un par de dudas con los foros. Yo subí mi aportación del foro y tuve, la verdad es que pues algo de actividad. Me estuvieron ahí comentando varios compañeros y yo también hice mis comentarios a 2 compañeros en sus aportaciones. En la aportación que yo le doy a mis compañeros, ahí sí fui más explícito y cité alguna recomendación de algún libro o algo, pero en las que me comentaban a mí, la respuesta que yo les hacía pues no era tan extensa. Entonces ahí la recomendación sería
pues solo hacer mis 2 aportaciones y ya no responderle a ellos, o tengo que también responderle a ellos y de manera, pues vaya, lo más completa, así como lo pide en la rúbrica? Pues yo te recomendaría, ¿verdad?, que lo dejaras así. O sea, haz de cuenta que como yo les comenté ahorita, ustedes necesitan, haz de cuenta que tu promedio es entre 3. Sí. ¿Ok? O sea, su promedio es entre 3. Obviamente tienen que entregar una buena aportación porque es la que más peso tiene, argumentas, conoces, procedes información y luego ya siguen las 2 réplicas a tus compañeros, ¿ok? Entonces, en este caso, sí, aquí la cuestión es de que se hizo la polémica, explicaron, un alumno le parece bien esto, al otro no tanto, etcétera. Entonces, en este caso, sí, déjame, con el que estoy hablando es con Eddie, ¿verdad? Eddie Sí, correcto. Sí. Ok, el otro audio no sé quién sea el que se oye, pero bueno, entonces te comentaba, que tiene que ser, o sea, yo considero más prudente, y ahorita también lo dije, que serían 3. La primera que tiene un buen peso, porque es el desarrollo de todo el proyecto, y luego ya las 2 retros a tus compañeros. Obviamente, como les dije, lo que debe de contener así la aportación, para que tengan asegurado el 10, ¿verdad? Son mínimo 10 renglones, o sea, mínimo, de que pueden ser 12, 13. Había un detalle también con que tú pones 10 en tu página y acá se ven 7 u 8 a la hora de que es más la estructura del campo, es otro encuadre, son márgenes diferentes, ¿sí? Entonces, por eso yo les digo que mínimo 10 para que se vean 10 ahí en los renglones de los márgenes. Y otra cuestión es de que ustedes citen, oye, según trabajos de González o según el libro tal, no necesariamente el libro sino de la expertise que ustedes tengan. Y la última cuestión es, bueno, ya cité a González, ahora puedes ir en tal libro de tal año. Entonces tiene que ir los 10 renglones, la aportación, la cita científica, la aportación, y luego al final en qué libro lo hice, ¿ok? De qué libro lo saqué, o sea, su referencia. Y a la mayoría les comenté situaciones así. Ahora, en este caso, pues les digo, si nos ajustamos a lo que dice la rúbrica, así es como se deben de hacer las réplicas y así se deben de hacer el foro, ¿sí? Hay veces que a veces nada más haces una sola aportación. El asunto es que cuando ya se cierra el foro, ¿sí?, se divide entre 3. Entonces, yo hice un muy buen trabajo y subí un buen trabajo, pero no repliqué, pues es 100 entre 3, entonces te pone 3.3, ¿ok? O en su defecto, hice una muy buena aportación primera, en la segunda no le puse atención, saqué 50 y 60, pues ya tengo 7, ¿verdad? Porque son 210 entre 3, entonces te va a poner 7 en el foro. Entonces, ahí como que tienen que cuidar esa parte, son de los puntos finos, ¿sí?, de las calificaciones. Ahora, otra cuestión interesante es que tanto el foro como la actividad tienen el mismo peso, ¿sí? O sea, vale lo mismo un foro que una actividad. Sí, entonces muchas veces, no, pues el foro no lo hago, no me conecto, no pude, qué flojera hacer las 3 aportaciones. Pues, o sea, a lo mejor esos puntos los vas a necesitar al final, ¿sí? O lo mismo las actividades. Una actividad le contestas, por ejemplo, mucha gente ahorita que pedí el ensayo y pedí el PowerPoint, nada más hicieron una presentación y el ensayo no. Yo entiendo que es por trabajo, hiciste una actividad, no te quedó tiempo para hacer el otro, y bueno, ni hablar, ¿sí? Pero el asunto es de que dices, bueno, mira, hizo muy buena entrega, mucho trabajo le dedicó, pero se le fue poner el otro y saca la mitad de la calificación, ¿sí? Entonces, aquí en este caso es eso. Ahora, la ventaja es de que ustedes tienen tiempo para agendar, ¿sí? Aquí fíjense que en esta modalidad el tiempo se va como agua, ¿sí? Para cuando acordamos ya es fin de semana, ya es pesado, ya es domingo y se acabó la fecha. Entonces, no dejen para mañana lo que puedan hacer hoy, si tienen tiempo. Si le digan ustedes, como cuando les dan a ustedes, que ustedes inician y que les explican que son 2 horas diarias, si ustedes le dedican las 2 horas diarias a estar haciendo el trabajo y avanzarle, no van a batallar nada. Pero resulta de que a veces no se conectan en 2, 3 días y luego esas horas las quieres reponer con un ratito que tienes de espacio y quieres hacer las 8 horas de trabajo y luego al siguiente irte a trabajar, pues es complicado. Entonces, ahí revisen bien la agenda, ¿sí? Revisen bien la agenda y aparte tenemos obligaciones, somos padres de familia, somos empleados, trabajamos,
Entonces, tenemos obligaciones y es complicado a veces que digas, me voy a quedar 10 horas haciendo una actividad, ¿verdad? O sea, dedicándole 10 horas de tiempo a una actividad, pues por lo regular, espáciala, de lunes a viernes, 2 horas diarias, ya son 10 horas, el domingo le das el cierre y ya la subes. Entonces, traten de ajustar la agenda. Y aparte, entiendo yo que llevan otras 2 materias más, entonces, pues ustedes ahí ya tienen que empezar como les digo, o sea, nosotros nos agendamos con 15 días para que no haya problema, con 15 días hasta la entrega de la tarea. Inclusive las primeras actividades fueron 3 semanas, pero ahorita van a ser 15 días, entonces para que ustedes vayan ajustándose con los tiempos de entrega y que no se genere ese problema. ¿Ok? ¿Alguien más? Muchas gracias. No, al contrario, usted. ¿Alguien más? Erickson. Yo, buenas tardes, maestro. A todos. Dígame, ¿cómo está? Un comentario. En lugar de renglones no podrían ser palabras. Lo que pasa... Sí. Bueno, si quieres también puedo checarlo, ¿sí? Es que sabe que sí, se emociona uno y dice, hombre, llevo como 20 y luego lo subes y son nomás 3. Sí. Mira, hay una opción ahí que te dice, que dice contenido de palabras y que te dice, por lo menos son tantas palabras. Ahí lo dice a la hora de que yo subo la manera de calificar, la rúbrica de cómo calificar en el foro. Ahí aparece una que te dice contador de palabras. Lo podemos hacer así también, no hay problema. Sí, tomando en cuenta, no sé, 15 palabras por renglón, una cosa así, y decir, bueno, que sean X cantidad. Ahorita estoy hablando al aire, no lo sé, lo desconozco, pero puede ser X cantidad de palabras y ya con eso, no hay problema, digo, yo me ajusto. Lo interesante es que ustedes vayan avanzando y que también les vaya bien. Y la otra es que no les quiero penalizar, ¿verdad? No les quiero estar penalizando, pero lo que yo veo cuando reviso tareas es que, ¿sabes qué? El APA no lo trae. Oye, aquí no se entendió esto. Aquí de conclusión me puso 3 renglones. Acuérdense que la conclusión es lo más importante del trabajo, porque ahí uno como docente evalúas, como dije ahorita, qué tanto pensamiento crítico, qué tanto estás argumentando lo que hiciste de tarea, qué tanto estás explicando los conceptos. Entonces, muchas veces ponen 3 renglones de conclusión. Pues si la conclusión vale 20%, ¿con qué les pongo? ¿Ya? Lo digo ahorita como comentario, yo sé que a veces hasta uno como humano se nos va, pero no sean recurrentes en esas cuestiones, sino que vayan avanzando. Como les comentaba, van a ver que ya en 2, 3 tareas más van a estar bien afinados y les va a ir muy bien en todas las demás tareas porque van a estar cumpliendo con lo que pide la rúbrica. No nada más con un servidor, sino con los demás maestros. ¿Ok? Así es. Bueno, que Dios me los bendiga, que pasen excelente fin de semana, suban ahí lo que está pendiente. Yo me retiro porque tengo ahorita sesión a las 8, entonces ya tengo 5 minutos para preparar. Si alguien me dice algo así de manera rapidita, con gusto. Sí, yo tengo una duda nada más, maestro. Nos han llegado las invitaciones para estas sesiones vía correo electrónico. Sin embargo, ahorita estuvimos 2 compañeras y una servidora tratando de accesar desde esa liga y nos quedamos solas en la reunión, por eso entré bastante tarde. Ajá. ¿Cuál va a ser el medio para ingresar a estas reuniones? ¿Los correos que nos llegan o el foro? No, el medio para entrar ahorita a la sesión esta, dice usted, pues es en la plataforma. O sea, en la plataforma tú entras, por ejemplo, aquí en este caso, voy a ponerlo así, compartiendo pantalla para que vean cómo es, así ya de manera rápida. Haz de cuenta que aquí en este apartado estoy compartiendo. Haz de cuenta que tú entras al curso y aquí hay un apartado, yo lo veo aquí, a ver, vamos a ver. Yo aquí tengo la opción de verlo como, vamos a ver, yo tengo aquí la opción de verlo como docente, cambiar rol. Ahora lo veo como alumno, como estudiante, y aquí me da la opción de verlo como ustedes lo ven. Entonces, aquí en esta opción de verlo como estudiante, aquí haz de cuenta que aquí te dice videos. En esta botonera de videos, aquí está, sesión grabada síncrona del 7 de agosto, sesión síncrona grabada del 21 de agosto y la sesión de ahorita. Entonces, para la sesión de ahorita, usted le daba clic aquí, y en automático se iba. Ok, entonces los correos que nos llegan a la cuenta personal, esos ya los ignoramos, nos vamos. Sí, ya, exacto, sí, porque el asunto es que los correos que les llegan a ustedes es donde se actualiza cada semana la información, donde se suben las grabaciones, o en su defecto dice cancelada la sesión,
no significa que esté cancelada, sino que expira. Tienen un tiempo la licencia y expira. Entonces te va a salir esa leyenda de que cancelada la sesión, y no significa que yo no esté dando la sesión, sino significa que se actualiza el dato y yo tengo que tener otra fecha nueva. De hecho, pueden checar, aquí ya tengo yo mira, aquí está por ejemplo la del Drive. Tú le das clic al Drive y ya te vas a la sesión de la grabación, ¿sí? Y así sucesivamente. Estas, cuando ya no son grabaciones, o sea, cuando ya no son sesiones, pasan a ser grabaciones. Entonces, este de aquí ya cambia. Entonces, tú le das clic y ya no es la sesión para conectarte, sino es la grabación que está en el Drive. ¿Sí? Así es, ok, me queda claro. Para accesar a las sesiones anteriores me estaba pidiendo permisos. Sí, entonces, por ahí nos pueda dar oportunidad para accesarlas, ya que no pude estar en la anterior. Van a ser igual. Ahorita porque estoy revisando lo de la licencia, y estoy compactando los grupos, compactando las sesiones. Entonces, ya nada más que las tengan compactas, ya va a ser lo mismo. Liga y se descarga la sesión y tú ya ves lo que se platicó en la sesión síncrona. ¿Sí? O la subo a una liga de YouTube, ya sea cualquiera de las dos opciones. ¿Sí? Ahorita, por ejemplo, si tú te hubieras querido conectar, era aquí la sesión, le dabas el clic y ya te conectabas. ¿Ok? Bueno, sí, muchas gracias. Que tengamos fin de semana. Seguimos platicando. Hasta luego. Gracias. Sí, al contrario, es un placer.